juntos. los niveles de... Necesito que se desconecten de Wi-Fi usted. ¿Quién está en Wi-Fi? Nadie. Que apaguen sus audios también. Excelente. Bueno, pues iniciemos. Muy buenas noches. Bienvenidos todas y todos quienes nos acompañan esta tarde, 19 de octubre del 2021. Agradecemos a nuestros seguidores de las plataformas Zoom y Facebook Live. Recomendamos que mantengan micrófonos apagados durante la transmisión. Mi nombre es Héctor Fernández y a título propio, así como en nombre del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Temas Selectos de Derecho Penal. Comprometido siempre con la difusión de la cultura jurídica sin costo alguno, más que su ciencia, esta ocasión abordaremos el tema de control ex oficio de la constitucionalidad respecto a las normas, cuyos antecedentes, recordemos, devienen de una serie de resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también recordemos una sentencia muy relevante emitida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso Rosendo Radilla Pacheco, de la cual agradecemos en su momento el maestro Fernando Córdoba del Valle nos introducirá y nos dará un poco más de datos relativos a estos criterios jurisprudenciales que de alguna manera nos sirven para poder entender esta dinámica del tema que vamos a abordar el día de hoy. Y también agradecemos, por supuesto, a nuestro distinguido anfitrión, el maestro Víctor Rivas Salgado, presidente del Colegio Mexicano de la Oralidad, por acompañarnos en estas temáticas que son muy, muy importantes. Y va a ser el honor de presentar al doctor Fernando Córdoba del Valle, a quien también agradecemos haya aceptado esta invitación y que nos va a regalar, nos va a deleitar con unos momentos muy, muy, muy interesantes para poder entrar al tema que nos ocupa el día de hoy. Maestro Víctor Rivas, tiene el uso de la voz, por favor, presente a nuestro distinguido invitado. Sí, muy buenas noches, estimado amigo. Buenas noches, señor magistrado. Buenas noches. Es un honor y es un privilegio contar con su asistencia a estas charlas nocturnas. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor Fernando Córdoba del Valle. El doctor Fernando estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Veracruz, en Villarrica. Cuenta con una maestría en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, doctorado en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y es doctorando en Derecho Constitucional Penal por el INDEPAC. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica, de las materias de amparo penal, procedimiento de extradición, procedimiento penal acusatorio, juicios orales, en la maestría en Derecho Procesal Penal. De igual manera, ha sido catedrático del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, del Instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la División de Estudios de Posgrado y de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Y ahí en el Poder Judicial de la Federación ha ocupado los cargos de oficial judicial, actuario judicial, secretario de acuerdos, juez de distrito, juez de procesos penales federales y actualmente ocupa el cargo de magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Bienvenido, doctor Fernando Córdoba del Valle. Gracias, maestro Víctor Rivas, gracias también a todos y todas las presentes, veo ahí a nuestro amigo José Luis Telles también, Sergio Fernández, todos maestros y doctores, al fin y cuentas todos profesores, maestros, independientemente del grado, ¿no? O del cargo que uno ocupe. Agradezco mucho la invitación porque este tema que es un tema de este control que hoy le llaman ex oficio, ¿no? Y que de hecho ya se llamaba ex oficio, valores entendidos, pero la Corte nos los aclara
aún más y lo deja firme en una contradicción de tesis que ahorita daré el dato, pues permite que tengamos otro cambio de paradigma, otro más que ya había anunciado el maestro Sergio Fernández, aún mayor, digamos así, que lo ya establecido en el caso Radilla, por ejemplo, y que nos permite a los juzgadores en general, siempre digo jueces en sentido amplio, ir más allá de la aplicación de la norma al estar hablando de lo que le llaman la interpretación conforme. Una interpretación conforme que nos permite hoy, gracias a este criterio de la Corte, yo digo que trabajar en aras de lo que todo mundo tiene que estar hablando directamente, que es la administración de justicia. Justicia, que es algo que siempre estaré insistiendo, no se debe ni pedir, no se debe ni rogar. Cuando luego dicen impetrante, ¿no? Es que como si estuvieran rogándola o pidiéndola, ¿no? Se debe exigir. Y en esta lucha de exigir la justicia está el deber de los juzgadores en general, de por supuesto aplicarla. Estas preguntas que luego salen en Twitter, ¿qué se hace cuando la justicia y el derecho están ahí chocando cada uno de ellos? Yo la verdad contesté que pues, la justicia y el derecho no tienen por qué chocar, al contrario, tienen que ir en una sana convivencia de la mano. Puede ser justo aplicando la ley, porque la ley tiene que ser justa, y de no serlo, precisamente para eso está el juzgador, para descartarla en su momento, que es parte de lo que aquí estaremos viendo. Así que Víctor Rivas, Sergio Fernández, a retomar el inicio. Muchas gracias por la invitación. Me encantaría, está de moda no prender las cámaras, ¿verdad? Pero me encantaría que prendieran las cámaras los y las participantes, porque de esta manera podemos tener una interacción mayor, sería muy bonito. Si no lo hacen, no pasa nada. Algunos toman clase y están haciendo otras actividades, están trabajando, algunos solo están escuchando, algunos y algunas, pero bueno, no pasaría en absolutamente nada. Pero ya por la experiencia que llevamos de este tema de la pandemia, créanme que cuando se conectan, les va mucho mejor. Cuando se prenden sus cámaras, les va mucho mejor, les da menos pena preguntar y, por supuesto, participan de mejor y mayor manera. Pero vamos a iniciar. Les traía o compartía un PowerPoint que se lo mandé aquí al maestro Víctor Rivas ya, al chat, para que se los regale. Muchas de las cosas son son para que se les regale el PowerPoint. Ojalá lo puedan leer. Otra de las cuestiones también que está es una contradicción de tesis que acaba de resolver la Corte, que tengo aquí, de hecho, la sigo aquí revisando constantemente para que ustedes la tengan a la mano y que explica el tema que ahorita voy a decir. De hecho, con eso vamos a entrar, que explica el tema del control ex oficio, que debe existir este control constitucional, de la constitucionalidad, pero claro, se los estaré diciendo para efecto de que ustedes puedan tener ese dato. Bien, pues iniciamos, ¿les parece? ¿Alguien que quiera apuntar algo de una vez? Calle ahora o hable para siempre, ¿o cómo es? o hable ahora o calle para siempre, o calle ahora, como le quieran ustedes llamar. Bueno, vamos a... Para entrar en tema, ¿qué debemos entender por control de constitucionalidad? La pregunta básica. La clásica pregunta. De hecho, le voy a pedir a todos y a todas que de una vez vayan apuntando, ¿les parece? Les voy a dar el dato. No sé, maestro, si ya les pasó, si tenían algún chat, si no, les voy a dar ahorita aquí el dato. Si ya les pasó la contradicción de tesis que le hice llegar ahorita, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, ¿lo habilitamos para que la comparta, maestro? Sí. A ver, déjenme entonces aquí. Ya me dieron para compartir pantalla, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Se ve bien? Ya está. Ahí está, maestro. Una disculpa, no vi esta parte, pero ya la tenemos entonces, ¿no? Okay. Sí, ya como necesito lentes, ya ve. Estoy tratando de agrandar la pantalla porque ahora no los veo a ustedes. A ver, aquí están. Y déjenme ver. Ahí los tengo ya, ahora sí. Bien, fíjense que vamos a arrancar con estos temas. Cuando arrancamos aquí, ahí tienen el PowerPoint,
con estas dos resoluciones que están aquí establecidas en esta imagen, que se logra ver, ¿verdad? Está el 912-2010, la resolución de consecuencia de contradicción de tesis que viene ahí, 293-2011. Nosotros empezábamos a hacernos una serie de preguntas que era, primero, no sé si se acordarán, el tema del bloque constitucional, ¿no? Y el bloque convencional, para llevar ahorita a contestar la pregunta de aquí del maestro Víctor Rivas, que es una pregunta genérica, pero va, por supuesto, a dar en el centro de la charla. Cuando nosotros hablamos de este bloque constitucional y bloque convencional, pues pensábamos en que era un bloque, ¿no? En que era esta fortaleza. Y no logramos, la verdad, entender que a qué le quería llamar la Corte Interamericana bloque. Y pues no era más que un bloque es algo no penetrable, y cuando es no penetrable es porque está conformado sólidamente. Y si está conformado sólidamente, pues si hablamos de temas constitucionales o convencionales, pues el conjunto de normas que de alguna otra forma van directamente en relación con la Constitución. Un bloque constitucional con normas, por supuesto, que van inmersas en todo lo que tiene que ver con la Constitución, las mismas normas que de ella derivan. Y hablábamos del bloque convencional con todas estas normas que están en tratados internacionales, no nada más en tratados, yo siempre digo en instrumentos jurídicos internacionales, porque entran protocolos, entran resoluciones de la propia Corte. Juntábamos los dos bloques, los teníamos ahí y teníamos un mecanismo, o más bien necesitábamos un mecanismo para hacer valer esos dos bloques, para tenerlos como parte de este conjunto de normas que están ahí, y este mecanismo pues se llamaba el control, que era el control de la constitucionalidad o era el control de la convencionalidad, como lo fuimos conociendo. Hablo en pasado porque ya tiene algunos años que iniciamos este tema, pero había mucha confusión y nos quedaba esta confusión. Ok, tengo el control, pero tengo un control total, tengo un control absoluto. ¿Cómo es este control? Y le empezaron a llamar control concentrado y le empezaron a llamar control difuso. Esto, bueno, teníamos un bloque, conjunto de normas, teníamos dos formas de controlar cualquier acto contrario a la Constitución. El maestro Víctor Octavio alzó la mano. ¿Es válido? Y tiene prendido su audio. Adelante, si hay alguna pregunta, Sí, la pueden preguntar sin yo ningún creo problema. que o fue sin querer, ¿no? Yo creo que fue sin querer, maestro. Sí, ok, no se preocupe. Estábamos teníamos los dos bloques, las normas ahí, y teníamos los dos controles, un control que se hablaba concentrado y control difuso. Esto es, ya teníamos los mecanismos para hacer respetar los derechos humanos, que están en la Constitución como también en instrumentos jurídicos internacionales. Si partíamos de esta base, de tanto de este control concentrado y ese control difuso, pues bueno, todo el mundo dijo, pues entonces vamos a declarar inconstitucional todas las normas que vayan o que sean contrarias a los derechos humanos. Y se vinieron una serie de problemas, y sin separarme de ello, en donde se habló, pero ¿qué va a pasar con la supremacía constitucional? No sé si se acordarán que estábamos hablando de la supremacía constitucional y todos volteamos a ver el primero constitucional, después hablábamos del 133 constitucional, porque entendíamos que, bueno, a ver, entonces el primero constitucional dice que la Constitución es suprema, o ya no entiendo si es suprema o no, o hoy son los tratados internacionales, o hoy son los tratados, pero entonces dice el 133 que todos los jueces pueden hacer control. Y empezamos a tratar de entender qué era lo que la Corte había señalado, tanto la Corte Interamericana como la propia Corte de este país. En ese sentido, o como se dice luego en los proyectos, en ese tenor, en esa tesitura, en esa línea de pensamiento, ¿no? Empezamos a entender, a ver, había una discusión entre la primera y la segunda sala sobre que primero había que hablar, ya tenías el bloque, ya tenías el control concentrado y difuso, ahorita había que diferenciarlo, pero había que ver dónde estaba la supremacía de qué o de quién. Y empezamos a ver aspectos como cómo era la pirámide de Kelsen, en dónde estaba, si la base era la Constitución
o la punta era la Constitución, algunos la llegaron a voltear, algunos la llegaron a transformar y todos coincidían en que la Constitución seguía siendo la norma suprema como tal. Sin embargo, la Corte determinó que más allá de una supremacía constitucional, pues hay una supremacía de derechos humanos y había que entender el artículo primero, párrafo primero constitucional, había que entenderlo como una supremacía de derechos humanos. Y cuando se habla de supremacía de derechos humanos, pues entonces se nos abría todo el panorama. Aquí venía el otro tema. Entonces había cambiado el concepto de garantía individual como garantí, ¿no? Como garante, como aquellos derechos con los que se nace, se vive, se muere, a lo que hoy entendemos como derechos humanos. Y digo, habían que entender la diferencia porque este concepto de derechos humanos es viejísimo, no es tampoco novedoso y realmente puede ser que se haya cambiado en la última de las constituciones, la vigente antes de la reforma del 2011 y que se entendía como garantía como derechos humanos. Separamos y volvemos a los temas. El bloque constitucional, bloque convencional, los controles, concentrado, difuso, el enigma entre la supremacía constitucional o no y, por supuesto, entre garantía individual y derechos humanos. Lo pongo en esta rama porque voy a ir desglosando cada uno de ellos. Hasta aquí, como siempre, luego les pregunto, ¿alguna pregunta? Continuamos. ¿Les parece? Maestro, una pregunta, doctor. Sí. Hay una cuestión aquí importante que creo debemos de tener en mente, porque a veces muchos operadores se inclinan hacia el control concentrado de la constitucionalidad, otros se inclinan hacia el control difuso de la convencionalidad, y como que se abre una laguna, una duda muy importante aquí. ¿Qué somos? Tenemos un sistema mixto, maestro. Exacto, se responde así, es mixto totalmente. Y era mixto, siempre ha sido mixto, solo que hoy se afirma es mixto. Ahí vamos entonces, vamos entendiendo. Ya voy con lo de Víctor Rivas y lo del maestro Sergio Fernández. Los dos maestros, si me permiten, Víctor, Sergio, yo soy Fernando, siempre me presento como Fernando, ¿no? Ni con ningún cargo más que el amor a dar clases, ¿va? Entonces, en esta idea quedó entonces establecido que no era una supremacía constitucional ni una supremacía de tratados, sino que al estar en un mismo plano era más bien una supremacía de los derechos humanos. Y entonces, ya con el control, esto es, con el mecanismo para usar los derechos humanos, ¿verdad? Establecidos en ambos bloques, ahora sí, diferenciar en si era concentrado o difuso. Y entonces se dijo, bueno, pues todos los jueces del mundo mundial, bueno, del país, iba a decir del mundo mundial, del país, todos los jueces municipales, los de paz, los que hubieran, pues pueden declarar inconstitucional la norma. Y vino el freno total y se dijo, no, sería genial, ¿no? Sería magnífico que todos los jueces pudieran declarar inconstitucional la norma. No se puede, y entonces la Corte estableció claramente que no, que en México como tal tenemos un sistema de control constitucional y aquí está la respuesta, lo estoy poniendo en pantalla, mixto totalmente, pero en esto mixto hay uno que es concentrado y uno que es difuso, uno que se otorga exclusivamente, ¿verdad? ¿A quiénes? Pues a los jueces del Poder Judicial de la Federación como tal, los jueces de amparo, tribunales colegiados, Suprema Corte, por supuesto, y un control difuso que era para todos en general. ¿Y en qué consistía uno y en qué consistía en otro? Pues bueno, un concentrado en donde solo el Poder Judicial, como tal, puede declarar inconstitucional la norma, algo que siempre ha tenido y que en amparo indirecto funciona excelentemente bien, y en amparo directo, que es entre comillas la novedad, hoy se implementa más, pues claro que funciona aún mejor y ahorita lo explicaré. Así entonces estamos frente a un control constitucional exclusivo contra un control convencional difuso, ¿verdad? Propio solo para algunos juzgadores. Y vinieron más preguntas y así voy tratando de irlas desglosando. ¿Cuál era la otra pregunta? Y entonces, ¿existe un control constitucional como tal de los estados, de los jueces locales? Y muchos dijeron, por supuesto que sí.
Los jueces locales también pueden hacer un control constitucional. Y entonces vino la lucha otra vez pero no que era concentrado y exclusivo del Poder Judicial, y se empezaron a crear, bueno, salas constitucionales estatales. No sé si alguien recuerda algún estado ahorita que tenga sus salas constitucionales estatales, y hacen un control constitucional, pero única y exclusivamente respecto de sus normas locales frente a la Constitución, sin que al menos lo considero, sea un requisito sine qua non para agotar el principio de definitividad y poderte ir al amparo indirecto si quisieras declarar la inconstitucionalidad de un precepto local. No sé si me expliqué hasta aquí. De esta forma, se empezó como a tergiversar, a perderse un poquito entre, entonces, ¿hay control concentrado constitucional o no hay un control concentrado constitucional? Lo hay, es clarísimo, ¿verdad? Pero para normas generales, ¿verdad? Que están confrontadas frente a la Constitución, y lo hay también estatal, si le quieres llamar así, que es la que realizan estas salas en su momento, y que los jueces también lo llevan a cabo, pero en términos locales. Hasta aquí, en estos temas de los controles concentrados, íbamos muy bien, y se dijo que, pues, vamos a hacer un control y va a ser oficioso. ¿Qué significaba oficioso? Pues de oficio, que el juzgador, sin que se lo alegaran las partes, pues podía resolverlo si se lo alegaban con mayor razón, pero única y exclusivamente, ¿verdad?, respecto de ciertas normas. El ley de amparo, el Código Federal, el procedimientos civiles, las normas que estaban ahí. Apunten, 351-2014, contradicción de tesis que fue sustentada por los colegiados, tanto en materia civil, uno del 17º circuito, otro de una tercera región que es auxiliar, resolvieron diversas revisiones fiscales. En estas, la ponencia de la señora ministra Piña, un proyecto que hay que leerlo muy bien, que se los recomiendo, bellísimo el proyecto. Les mandé la versión estenográfica, se llama, en donde podrán ir siguiendo, por favor, se las recomiendo mucho. De pronto nos vamos solo con el rubro y texto de los criterios, y la jurisprudencia se conforma más allá del rubro y texto, del contenido de la ejecutoria, que también tiene un valor preponderante. Y les voy a decir lo que dice esto para romper con lo de solo de oficio e irnos al tema ex oficio, oficio con doble F, perdón. ¿Qué significa esto? Ex oficio significa que hoy haces tú un control con base en este criterio por el solo hecho de ser juez, ¿sí? Propio de tu cargo. Y esto es muy importante porque los jueces pueden, con este criterio de la Suprema Corte, se abre esta posibilidad que como jueces federales ya estemos en posibilidad de dejar de aplicar, ojo, cualquier norma que se considere contraria no solo a la Constitución, sino a tratados internacionales, por el simple hecho de considerar también, ¿verdad?, que se violan, que se transgreden uno o más derechos humanos. Ex oficio significa ahora con base en tu cargo, porque tú eres un juzgador, y eres un juzgador que tienes un control constitucional y que tienes un control convencional. Recuerden, el mecanismo tú lo tienes, ¿verdad?, y ya no necesitas, olvídense de oficio, olvídense de petición, sino ex oficio, propio de tu cargo, propio de tu puesto. Soy juzgador ex oficio, pues yo dicto sentencias, ¿verdad? Tal cual, autos, acuerdos, con base en en lo que yo estoy dotado como juzgador. Con ellos, y esta palabra me encantó, cuando dice se da un control ex oficio de constitucionalidad de todas las normas sujetas al conocimiento de los juzgadores. Si no lo apuntaron, apúntenlo. 351/2014, y la van a encontrar la versión estenográfica, que incluso se la mandé ahorita al maestro Víctor Rivas. Si alguien tiene contacto con él, que se la reenvíe, que se la regale. Habrá que esperar si no ha habido cambio en los engroses, pero ya estamos trabajando con esto. No es un solo estudio
a petición de parte, no es solo un estudio porque a mí se me ocurrió de oficio, de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma, sino es un poder amplio que se da para poder realizar siempre un análisis obligatorio de cualquier norma, de cualquier materia que sea aplicada, que sea materia de estudio en un juicio de amparo, normas procesales o normas sustantivas. Y pasa, ¿verdad? Imagínenselo a través de estos lentes, ¿verdad? O imagínense un lente en donde ustedes pueden visualizar si la norma es o no constitucional, es o no violatoria de derechos humanos con base en la Constitución, con base en tratados internacionales. Vamos a llamarlos, me encanta mejor decirles, instrumentos jurídicos internacionales. Ya teníamos, maestro Sergio, maestro Víctor Rivas, las compañeras y los compañeros aquí presentes, maestros, licenciados, doctores, ya teníamos el arranque de estas dos contradicciones que ya había mencionado el maestro Sergio Fernández, pero hoy tenemos una más, ¿sí? Que es de suma importancia porque podemos ir un poquito más allá hoy en día al resolver. Esto abre un nuevo paradigma. ¿Qué significa esto? Rompe por completo cualquier otro molde que se tenía y se espera, que este es un apunte muy personal, que no sea una moda, ¿sí? Como ha pasado a veces, y que de pronto digan, no, no voy a hacer el control, no, mira, yo como, no, esto no es una moda, ni siquiera es una cuestión de la que nos sintamos obligados porque es de oficio y es a petición, no, esto es algo inherente a tu puesto, es ex oficio, entonces eso es lo que hace hermoso cada vez que nosotros resolvamos, y de aquí el primer planteamiento. Bueno, se perdió ¿me escuchan? Sentí que se había perdido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha. Sí, gracias. De ahí la importancia, ¿verdad? De que sea. Y la premisa inicial que yo había dicho, yo creo que entre justicia y derecho ya no va a haber jamás un choque. Ya van directamente tomadas ambas, ¿verdad? De la mano. ¿Por qué? Porque puedes hoy en día, con más razón, aplicar justicia, ser justo, que es lo que debe uno exigir siempre, y por supuesto, con el derecho en la mano. Otros de los temas que se manejaron y que se están manejando es estos tipos de interpretación. Han oído el tema de la interpretación conforme, y uno se quedaba en interpretación conforme a qué, oye, soy ex oficio, ya lo debo entender. Pues dicen algunos, más mejor, ¿verdad? No vayan a decir más mejor ni luego entonces, ¿no? Ni más sin embargo, por favor, se los encargo. Pero hoy dicen, no, pues qué mejor. Y en esta interpretación conforme es importante porque el examen que nosotros vamos a hacer tendrá que ser conforme a qué? A derechos humanos. Y cuando hablamos conforme a derechos humanos, pues hablamos, por supuesto, ¿verdad? De otra vez ponerse los lentes para poder resolver lo más favorable. Principio de mayor beneficio, ver si la norma es constitucional o ver si la norma es inconstitucional. Aquí se entendería mejor, ¿sí? Creo que con un ejemplo, si me permiten, porque luego habla uno mucho y todos, sí, ¿y en qué momento lo va a aplicar, no? ¿Y cuándo lo va a aplicar? ¿Y qué sigue? Bueno, déjenme moverme aquí. Aquí van a encontrar en el PowerPoint la explicación entre este control concentrado, que es lo que les estoy explicando, el criterio de la Corte, en su momento, diciembre de 2011, hoy estamos al 2021 y tenemos más todavía, el tema del control difuso, cómo es que se entiende, cómo se aprende de otras normas, ¿verdad? Ejemplo que traigo aquí más adelante, lo vamos a ver, y creo que nos va a poder servir para poder diferenciar. Este es un ejemplo, según yo, muy sencillo. Este es el ejemplo de si los jueces locales pueden o deben inaplicar un código, por ejemplo, por ser contrario a su constitución estatal o incluso a la constitución local. En esta interpretación conforme, me voy a quedar aquí para que no se distraigan, hay tres formas de hacer interpretación conforme. Una es
en sentido amplio, un sentido totalmente amplio, en donde contrario a lo amplio está la segunda, ahorita explicaré, que es una interpretación en sentido estricto, y la tercera, que es el ya no aplicar la norma por ser, en cualquiera de los casos, contrario a derechos humanos. Hay un caso ahí que se ha tocado muy poco, pero que considero es el apropiado aquí, para efectos de hacer ver cómo podemos utilizar estos ejemplos. Siempre decía uno sobre un migrante, que hoy ya no tocaré para los que han tomado clase conmigo y ya no me digan, siempre está el mismo ejemplo, pero es que es un ejemplo clarísimo en donde los pongo a trabajar, pero no, aquí hablaremos algo más sencillo. Miren, hay delitos, no todos, ¿verdad? Que aun cuando contemplan como penas mayores aquellas que no exceden incluso de 4 años de prisión, ¿sí? Y respecto de las cuales las normas penales establecen beneficios, a ver si me voy explicando, hay todavía delitos, hay normas, para no decir una en particular, pero hay normas todavía que contemplan delitos que no otorgan ningún beneficio sustitutivo, consideran que no es necesario, ¿sí? Y estas normas son, pues, por supuesto, anteriores a cualquier reforma del 2011. Recuerden, 2008 penal, 2011 constitución, 2013 en materia de amparo. Y entonces, cuando se dicta una sentencia condenatoria en contra de un sujeto y es este tipo de delitos, pues simplemente, aunque le pongan 2 años de prisión, o 1 año de prisión, o 3 años de prisión, no obtiene ningún beneficio. Esto ya desde ahí me empieza a sonar, ¿verdad? Luego dice uno, me genera ruido, ¿no? Empieza a sonarme como que no tiene congruencia, porque ¿cómo es posible que con una pena menor, a las que incluso respecto de las cuales sí procede un beneficio, pues no me vas a dejar salir? Cuando estamos frente a un cambio de paradigma desde el 2008 que consiste en que la justicia en México tiene que ser ¿cómo? Restaurativa, no retributiva, o mixta para algunos, si lo quieren ver así. ¿Qué significa esto? Que pues lo que se busca es, en una justicia restaurativa, volver las cosas al estado en que se encontraba antes de cometer el hecho delictivo, por cuanto hace al tema de reparación del daño. Hoy lo importante es reparar el daño. Está clarísimo. En una justicia que es retributiva, no. Aquí significa infligirle al que cometió el delito el mayor de los castigos de ser posible. Y entre estos mayores de los castigos está la cárcel, ¿no? Que viene siendo un tanto como cuando vas manejando, no sé si a todos nos han dado un lleguecito, un golpecito, un besito, dicen así en los autos, ¿no? Hay quien dice, me acaba de dar un beso, me acaba de dar un tallón, un golpe. Y habrá quien diga, claro, que se muera, que se pudra en la cárcel el sujeto. Habrá quien diga, no, a mí no me importa, a mí con que me pague. Por supuesto, siempre vamos a encontrar estas opiniones. Lo cierto es que lo correcto es que ante este tipo de ilícitos, por supuesto, atendiendo a esta gravedad, entre comillas, ¿verdad? A este bien jurídico tutelado que se protege y qué tan violado está, pues lo importante es que nos paguen, ¿no? Todos queremos que nos paguen, ¿no? Todos apostamos a que nos paguen como tal. No queremos que se quede el sujeto toda la vida en la cárcel, porque a veces si se queda en la cárcel, pues no me va a pagar, porque no va a tener los ingresos. Hasta ahí espero que vayamos bien. En ese sentido, cuando uno analiza esto, nos damos cuenta que habrá estos delitos que no contemplan estos beneficios o estos sustitutivos, sino incluso los contempla quizá ya en cumplimiento o en ejecución de sentencia, pero mientras el sujeto tendrá que estar cumpliendo en la gran mayoría de la pena impuesta. En esto es donde podemos hacer interpretación de la norma, pero una interpretación conforme a derechos humanos. ¿Qué significa esta interpretación conforme a derechos humanos? Pues que si interpretamos en un sentido estricto, pues definitivamente quizá no tenga derecho a ningún beneficio porque la norma lo dice. Pero si lo interpretamos en un sentido amplio, habría entonces que buscar qué mecanismos están dañando en una interpretación mayor que vemos que le está causando perjuicio al sujeto. Y ante estas dos interpretaciones nos encontramos con una tercera, que lo es la interpretación
conforme, pero desaplicando la norma que está causando una violación así, tal cual, directa a los derechos humanos. Y esta violación a los derechos humanos que puede partir de la base de qué artículo en particular se estaría violando. Quizá el primero no se habla de un tema de supremacía, pero se habla de derechos humanos, ok. Quizá un 14 no de formalidades, quizá un 16 no constitucional de fundamentación, pero podríamos nosotros confrontar la norma con base en estos criterios actuales que tienen que ver, uno, con el principio al mayor beneficio, dos, con el tema de la reinserción del sujeto que va a ir a la cárcel, la reinserción a la sociedad. Un artículo que puede ser violado directamente, que es el 18 constitucional, que tiende, por supuesto, a la protección más alta de aquel que, ¿verdad?, tendrá que, por supuesto, verse beneficiado para no entrar, no pisar las cárceles como tal, y que esto, bueno, va en total beneficio porque siempre y cuando será que se cumpla con el daño causado al mismo. Esto es, por supuesto, atendiendo siempre a una medida menos lesiva que se puede imponer al sujeto que cometió el delito, y esto pues con la discrecionalidad que el juez tiene para ello, siempre y cuando, insisto, pues sean delitos normalmente no delitos violentos, no delitos que pudieran ser a lo mejor no perseguidos por querella, y que por supuesto pues que puedan siempre resarcirse en el daño. Este es el ejemplo. Si nosotros actuamos ex oficio, de manera ex oficio, ya estamos viendo que la norma puede incurrir en esta violación de derechos humanos y que vamos a concluir nosotros, finalmente, que podremos inaplicar la norma por cuanto hace a que se le otorgue beneficios, ¿verdad? Se le condene, por supuesto, se le haga responsable, pague la reparación del daño, pero pueda, en este caso, proceder aplicando la norma que le prohíbe beneficios o sustitutivos, puede proceder, por supuesto, a la concesión del mismo y que el sujeto pueda gozar libremente, tranquilamente de su libertad. Este es el ejemplo para aterrizar la idea que tiene que ver directamente con esta contradicción de tesis que es suscitada entre estos tribunales colegiados que ya había mencionado y que es la 351-2014. Espero que el ejemplo ayude en gran medida para no quedarnos solo con la idea de lo que nosotros estamos ahorita diciendo, que arrancó, estoy buscando aquí el PowerPoint, única y exclusivamente con los criterios que ya teníamos, el clásico caso Radilla y otra contradicción por aquí que surge, sino que hoy se ve más allá y que estamos frente a una cuestión ex oficio. Control. Adelante, adelante, maestro. maestro. Vamos a aplicar la norma. ¿Qué le vamos a aplicar entonces? Le vamos, por supuesto, a aplicar en su beneficio el otorgamiento de un beneficio, en su beneficio, aquí sí valga la expresión, de otorgarle un beneficio para que pueda gozar de la libertad, pero condicionándolo, por supuesto, a los requisitos que se establezcan. Se me ocurre para un beneficio de la condena condicional, un sustitutivo de la pena como tal, ¿no? ¿Qué tal? Adelante, me encantaría escucharlos, ¿eh? Si es que alguien quisiera participar, ¿verdad? Alguien que quiera ver, Lupita, que está aquí, Sergio, bueno, el maestro Sergio. Es importante por eso habilitar luego las cámaras, porque seguía uno más. Fíjense que es un tema, algunos dirán, bueno, quizá no le entienda, ¿no? Pero todos tenemos un caso, todos tenemos un asunto, ¿verdad? Que traemos en la cabeza y que de pronto decimos, pues ya lo perdimos todo, no hay beneficios, en directo no me van a hacer caso, porque en directo no me lo van a declarar inconstitucional. Hoy tenemos esta herramienta, ¿verdad? Gracias a estas contradicciones de tesis, y por supuesto que podemos hacerlo valer hasta e incluso no solo en amparo indirecto, en recurso, sino también en amparo directo. Es una novedad. En algún estado, su cuerpo legislativo, sus diputados, en algún populismo penal, de eso que llama Zaffaroni,
demagógico, vindicativo. Ajá. Ponen a imponer penas que son extremadamente altas con respecto a otras entidades federativas. ¿Pudiera haber alguna posibilidad de considerarlo o están actuando en su autonomía? Bueno, por supuesto que están actuando en su autonomía, ¿no? Recordemos que delitos como cuál podría ser en algún estado más castigable que en otro, ¿no? Que a veces nos puede sonar que incongruente, pero el robo de ganado, ¿no? Quizá aquí en la Ciudad de México no esté tan castigado como en los lugares donde sí hay robo de ganado, o quizá un robo simple, ¿verdad? Puede ser más castigado en la Ciudad de México, o puede ser más común o menos común en algún estado. Lo cierto es que aquí haré el paréntesis, cada estado tiene su propia legislación y hay propuestas, hay propuestas de unificar, así como se unificó el código procesal, unificar un código no solo que haya adjetivos, sino también un código sustantivo. Ahora, que sea inconstitucional, que sea inconvencional, pues bueno, el tema de las penas son establecidas por el juzgador, por el legislador, perdón, e impuestas por el juzgador en su momento. Recordemos siempre que aquí habría que exigir en los asuntos, pues siempre exigir la pena mínima, ¿no? Porque aquí mi teoría establece que para mí la pena mínima es la pena que consideró el legislador con base en lo que él, a su sapiencia, ¿sí? Tiene entendido que es la que quiere la sociedad para verse satisfecha con la imposición que se le haga a la persona que cometió el delito. Si el delito lo comete con circunstancias, a veces tanto personales como propias del hecho, más allá de lo normal, irla subiendo de manera gradual hasta una pena máxima. No creo que vayamos por ahí, maestro Víctor, pero creo que, bueno, no se pierde nada. Estoy dando uno de tantos tips, ¿verdad? Que ustedes ya bien conocen, y que se pueden exigir para efecto de que el juzgador, pues, justifique, funde, motive correctamente este incremento de la pena. A veces habrá que checar porque la pena mínima es igual en todos los estados, lo que aumenta es la máxima, ¿no? Para cada uno. A veces ponen una máxima muy baja en otros, pero ponen una mínima muy alta. Entonces, estas incongruencias, entre comillas, atienden precisamente al legislador en esa autonomía, en cada estado, de ver cómo se debe de castigar. Aquí haré un paréntesis también, parte de todo, es que a mayor pena se ha visto que no disminuye el delito, ¿no? Realmente la impunidad no tiene nada que ver con la imposición de una pena alta o una pena menor. Yo siempre he dicho que realmente las penas a imponer tienen que ser un ejemplo para los demás, ejemplificativas en todos los sentidos, ¿no? ¿De qué sirve una pena mayor si no es ejemplificativa? ¿De qué sirve una pena mínima si no es ejemplificativa? Y habrá casos en los que habrá que, para que sea ejemplo total, señalar correctamente el por qué se pone una u otra. Es cuestión de política criminal, maestro Víctor Rivas, y dejarnos de demagogia. ¿En qué sentido? Hay quien dice la pena de muerte, ¿no? Y pues la pena de muerte no, en México no, y hay quien hasta lo propone, ¿no? Hay quien vamos y luchamos. No, no es así, ¿no? Lo que hay que buscar en todo momento es el tema de la impunidad. Estoy convencido que tanto nuestro presidente de la Suprema Corte como el propio presidente de la República, con esta bandera de no corrupción y no el tema de la impunidad, habrá que, por supuesto, siempre exigirla. Pero no es solo de ellos, es de cada uno de nosotros, para el tema de la corrupción. Nosotros a venir a cenar. Ahorita vamos a cenar, Erika. Te dije, te espero abajo para que cenemos. Ya. Ahorita cenamos, Erika, nada más si le No bajas sé, no, mira, a tienes su... un tiradero. ¿Esto es de quién? Erika, gracias, Erika. Entonces, ¿qué decía? En ese tema de la corrupción, pues no se requieren dos para ser corruptos, basta uno solo, ¿sí? Y corrupción no solo es dinero, va un poquito más allá, que es a veces, si eres juzgador, pues no estudiar tus asuntos, si eres litigante, pues tampoco estudiar tus asuntos y presentar cada escrito que luego vemos, que de verdad, pues no lleva a nada, pero bueno, existe la obligación de leerlos. ¿Quién más? A ver, Víctor Octavio alzó su manita.
Doctor. Maestra Teresa, dice maestra Teresita de Jesús, ¿quién más está? Tenemos por aquí Lupita Allende. Adelante, Víctor. Adelante. Sí, ¿sí me escucha, maestro? Sí, por supuesto. Perdón, señor magistrado. Bueno, con este discurso que usted está emitiendo, ¿usted creería conveniente tener un código penal único para toda la República Mexicana por estos aspectos de las penalidades, que parece ser que hay un trato diferenciado? Yo no me iría más por las penas, maestro Víctor. Me iría más, maestro doctor, les digo siempre con respeto. Muchas gracias. Más que las penas, a veces es la propia configuración de cada uno, lo que le llamamos los elementos que configuran, ¿no? Se decía elementos del tipo, los elementos que conforman, que construyen el delito, ¿no? ¿Me explico? Más allá de eso. Pero lo cierto es que en ese mismo tenor, en esa misma idea, si logramos unificarlo, pues habría entonces que hacerlo en términos generales, delito y penas, para que sea lo mismo que te castiguen a lo mejor en el norte a que te castiguen en el sur, ¿no? En ese sentido, no sé si me explico. Sí, muchas gracias. Aquí más, a ver, aquí hay uno que se llama WhatsApp, ¿no? Y termina en 867, tiene abierto su celular, su audio, perdón. Es un tema bonito. Adelante. Una pregunta. ¿Qué hacer en aquellos casos en los cuales a lo mejor la violación no es de manera directa, sino de manera indirecta? Es decir, pues a final de cuentas, la legislación no establece determinados requisitos, y si no se cumplen con esos requisitos, pues en realidad no hay una violación directa como tal. Exactamente. Ahí también puede operar ese criterio de aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, maestro. Sí, todo va en función a los derechos humanos, ¿sí? Por supuesto, a ver, es una cuestión de derechos humanos que atañe y que es obligación del juzgador, ¿no? Independientemente de lo que le llamen la violación directa o lo que le llamen la violación indirecta, como tal. Aquí yo creo que hay que, no creo, otra vez, siempre creo cuando afirmo, ¿no? Un tema de derecho sustantivo como tal, ¿no? Es eso, ¿eh? ¿Me explico? Gracias, doctor, muy claro. ¿Quién ¿Alguna más? otra pregunta? Creo que estaba también, no sé si ya terminó su intervención, el maestro Víctor Octavio, o alguien más quiera formular una pregunta en relación al tema que está exponiendo el doctor Fernando Córdoba del Valle. No, muchas gracias. Muy claro en los conceptos el señor magistrado. Oh, pues muchas gracias. Entonces, bueno, para terminar, para concluir, porque es un tema, la verdad es un tema no de una hora, es un tema de muchas horas, y no quisiera dejar, no quisiera dejar ahí como que huequitos y nada. Lo cierro de la siguiente manera. Miren, vamos a exigir siempre a nosotros mismos, digamos así, vamos a exigir este cumplimiento de este actuar del juzgador de manera ex oficio, ¿verdad? Y esto lo vamos a exigir, pero lo vamos a exigir nosotros mismos. ¿En qué sentido? Hoy estamos sabedores de que vamos a realizar un control ex oficio propio de nuestra función para efecto de confrontar siempre la norma, ¿sí? Y que, por supuesto, confrontemos la norma con la norma constitucional o con los derechos humanos establecidos en instrumentos jurídicos internacionales y llevar a cabo interpretaciones conformes, llevar a cabo controles constitucionales o controles convencionales. Esto es, exigir que se aplique estos mecanismos que se tienen a la mano para poder señalar que lo que nos están aplicando es totalmente contrario a un derecho humano y que, bueno, de alguna otra forma se me respeta el mismo en cualquiera de las resoluciones. Vamos a ver cómo va a ir jalando esto, y digo jalando entre comillas, ¿verdad? Pero, de hecho, yo ya traigo recientemente ahorita una propuesta para un asunto, no puedo decirlo para no incurrir en alguna responsabilidad en lo absoluto,
pero si esto funciona, bueno, finalmente serán de los primeros asuntos, digo entre comillas, porque a nivel nacional se han de estar haciendo más, ¿verdad? Siempre digo más y mejores, aunque uno trata de hacerlo lo mejor posible, siempre, ¿no? Con base en el derecho, pero traigo esta propuesta que, pues bueno, ojalá funcione, es un tema ex oficio de un control constitucional que se está ejerciendo, de temas de control constitucional, ex oficio, inaplicación de una norma, atendiendo al mayor beneficio, pero también atendiendo a temas de reparación del daño, por ejemplo, para que tanto la víctima y la ofendida pues no sienta que se está transgrediendo. Esto es el equilibrio total y a esto se le llama realmente justicia. ¿En qué sentido? Pues no beneficiar a uno perjudicando a otro, sino estando ambos en un mismo plano, pues beneficiar en la gran medida a los dos. ¿Sí? Ya les estaré contando a través del maestro Víctor Rivas, les haré llegar si se aprueba, bueno, si no se aprueba, pues bueno, quedó en un proyecto bonito. Estamos en un colegiado en donde 3 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y se someten los asuntos a una discusión que la verdad es hermoso. Siempre digo que es hermoso proyecto, hermosas sesiones, hermoso, y uno dice que es hermoso cuando le gusta lo que hace, ¿no? Entonces ahí les encargo cada vez que hagan algo, no, me salió hermosos mis conceptos de violación, me salió hermosa mi demanda, mi recurso, que quiere decir, lo hice con todas las ganas, con toda la actitud, y la actitud con C los va a llevar a la aptitud con P, y esto pues por supuesto al éxito de lo que ustedes tengan encomendados. Imagínense qué feo sería que yo estaría diciendo, no, pues tengo una sesión, ¿no? Pues a ver cómo me va con mi asuntito ese. Imagínense, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Fuera, que se vaya, ¿no? Que se dedique a otra cosa, ¿no? Pero menos ahí le vamos a dar un asunto. No, al contrario, hay que decirlo siempre con esta emoción que implica en hacer lo que te gusta, ¿sí? Maestro Víctor, maestro Sergio, Lupita, que son los únicos que alcanzo a ver su cara, es un tema muy bonito. Yo siempre me pongo a las órdenes. Por cierto, les doy mi Twitter, se los apunto para que puedan estar ahí conmigo. A veces subo estos temas, traigo otros temas por ahí. A ver, ¿sí les llegó? Ya. Sí, ¿verdad? @Ferdinoleo. Estamos, de hecho, creo que sí, no creo. ¿Por qué digo que me voy a quitar esa palabrita de creo? Teoría cordoviana. La teoría cordoviana no es otra cosa más que cada vez que hagas algo que te encanta y te fascine, diviértete. Y de paso, aprende. Es muy feo inscribirse a un curso y estar ahí todos con la flojera. No, hay que divertirse, hay que disfrutarlo y por supuesto, eso traerá con ustedes que aprendan. De eso se los prometo. ¿Va? ¿Perfecto? Pues maestro, le comunicamos de que en redes sociales hay felicitaciones para usted. Muchas gracias. Muy clara la explicación del doctor Fernando Córdoba del Valle. Dice, más clara no puede haber. Por ejemplo, la maestra Adriana Jamrocha dice, mira, me quedó clarísimo, de verdad es que, dice, cuando una explicación ha quedado transparente, ¿para qué necesitamos más ¿Para qué pregunto? ¿No? Dice, no, es muy interesante, doctor, la verdad. Gracias. Tiene un vocabulario y una forma muy sencilla de explicar y de verdad estamos profundamente agradecidos. No sé si el maestro Víctor por ahí, yo vi que tenía alguna otra pregunta para cerrar, maestro Víctor Rivas Salgado. No, únicamente agradecer al señor magistrado por regalarnos estos minutos de su ocupada agenda en esta explicación tan sencilla. Bueno, y reconocerle que es una persona, además de muy docta y preparada, es una persona muy humana. Ha estado con nosotros en algunas conferencias. Al magistrado le gusta hacer campaña contra el bullying y promover los valores entre la niñez, entre las personas jóvenes, y ha hecho una labor bastante ardua en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Traemos ahí el tema de efectivamente el bullying, el mobbing laboral, que a veces hasta uno podría incurrir en él sin darse cuenta, ¿no? Y me encanta cuando llego a incurrir y me lo resaltan. Oiga, ¿qué pasó si usted está promoviendo? Y rápido nos retractamos, pedimos disculpas, componemos esto, traemos estos temas. Ojalá se conecten a Twitter y lo puedan transmitir también en redes, @Ferdinoleo, porque traigo estos temas más, miren, casi no hablo de derecho. Hoy subí un tema solo de derecho, tenía tiempo que no subí, de hecho dice
que en un Estado de Derecho como el que debe siempre prevalecer en nuestro país, no se debe aceptar jamás la idea de que por andar buscando la verdad en un proceso, me corrigieron, en cualquiera, no solo penal, se sacrifiquen derechos y libertades fundamentales de los individuos. Tema que tiene que ver con pruebas ilegales, ilícitas, teoría del fruto del árbol envenenado, que algún día lo podemos platicar. Pero más que eso, me pongo a escribir sobre temas más motivacionales porque estamos viviendo una pandemia que nos ha afectado a niños, jóvenes, adultos, a todo el gremio incluso, en donde hemos padecido, los que hemos tenido la bendición, la fortuna, para los que somos creyentes, de no enfermar, pero hemos tenido familiares enfermos y a veces no hemos hecho conciencia. Y hoy estamos saliendo, ya, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? A la calle, porque hay que seguir trabajando, pero en esta motivación muchos no tienen todavía trabajo, muchos no tienen cómo salir adelante y es importante siempre ofrecer ayuda. Yo por eso siempre estoy como que siempre a la orden, pendiente, y tratando de dar palabras de aliento, ¿no? Temas que es muy difícil, pero son necesarios. Insisto, con una buena actitud, estamos del otro lado. Yo sé que algunos dirán, ay, sí, como tiene trabajo, porque siempre me han dicho, como tiene trabajo, ¿no? No, bueno, para eso está uno, para escuchar a todos los demás. Pues, maestro Víctor Rivas, con quien hemos ya trabajado muchos años, ¿verdad? Hemos dado pláticas ya muchos años. También agradezco su labor, también altruista, porque hemos participado juntos, ¿verdad? Dice que lo que hace la mano izquierda no lo hace para la derecha y viceversa, pero también agradezco que me permite a través del colegio ayudar a ciertos grupos, para no decir más, ¿verdad? Si no estaríamos pecando de... Y bueno, el gusto aquí con el maestro Sergio Fernández de estar hoy aquí trabajando en esto. Soy un soñador, ese es uno de los grandes, no sé si ya sea defecto o virtud, pero sigo pensando que es una virtud que hay que transmitir. Recuerden, hay que soñar porque los sueños al día siguiente, se los juro, se hacen realidad. Y con esto cierro. Pues compartimos su visión de ser soñadores, unir nuestros sueños para que de alguna manera con esa unión de lograr algo mejor, ¿sí? Para nuestras comunidades, ¿sí? Para nuestra Ciudad de México, para toda la nación mexicana. Maestro, doctor Fernando Coda del Valle, de verdad le agradecemos mucho que nos haya dado esta enriquecedora y exquisita charla, y por supuesto al doctor Víctor Rivas Salgado, ¿sí? Anfitrión, que siempre está preocupado por difundir estos temas de actualidad y sobre todo en pro de que todos, absolutamente todos los operadores y todos los interesados, tenemos maestros aquí en esta sesión, también tenemos alumnos de la Facultad de Derecho y que de alguna manera se encuentran preocupados por llevar una idea, un poquito de conocimiento, reflexionar sobre estos temas que son muy, muy importantes para nuestra formación y siempre estarlos recordando, porque de eso depende, de que todos, absolutamente todos, uniendo nuestras fuerzas y de alguna manera realizando nuestro trabajo desde donde nos encontremos para poder lograr siempre sumar, ¿no? Eso es yo creo que lo más importante. Y pues sí, a todos nuestros seguidores de Facebook y de Zoom, les agradecemos su paciencia por acompañarnos en su programa, temas selectos de derecho penal, y pues un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, porque a pesar de que ya estamos entre semáforo amarillo y verde, siempre es importante seguirse cuidando, lo más valioso en este momento es la salud. Un fuerte abrazo y muy buenas noches a todos. Que Dios bendiga a todos y a todas. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a